Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, que nos dice lo siguiente. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Todos conocemos muy bien la historia de Zaqueo y hasta más de algunos seguro que lo cantaba en la escuela dominical. Era Zaqueo, un hombre bajito. ¿Cuántos se acuerdan de esa? A ver. El domingo pasado les pregunté cuándo se acordaban de la canción esta, El gozo del Señor, un montón. Y esta no se la saben. Y los chicos lo hacían tan bajito, pobre, que parecía un gallo pigmeo, Zaqueo pobre. No hay humano que haya tenido una estatura que los chicos fijaban. Pero era una forma de exagerar la estatura que él tenía, ¿no? Pero todos sabemos de que era publicano, es decir, cobrador de impuestos, que era bajo de estatura, más bajo del promedio, porque si nosotros nos pusiéramos de pie, nos daríamos cuenta que hay algunos más altos, otros más bajos, unos más gordos, otros re flacos como yo. Entonces, gracias. Dora ascendida a pastora principal. El asunto pero cuando alguien es notoriamente diferente, entonces se los puede distinguir por esa diferencia. Y sube a esa higuera, porque el árbol sicómoro es un tipo de higuera, para ver a Jesús, y ahí Jesús lo ve, lo llama y se autoinvita a la casa de Zaqueo. Zaqueo corre a su casa y lo recibe, lo hospeda al Señor, y todos, como hemos leído, murmuraban diciendo: ¿cómo Jesús va a parar en la casa de un pecador? Y esto hace que Zaqueo se ponga en pie y confiese que iba a dar la mitad de sus riquezas a los necesitados y cuadruplicar a sus posibles víctimas de dinero estafado aquello con lo que presuntamente se apoderó. Ahora, es interesante, a los que estafé les devuelvo cuadruplicado lo que quité. Y esto estaba en la ley. En Deuteronomio explicaba muy bien que si un ladrón era sorprendido en el acto de robar, tenía que devolver lo robado y entregar una indemnización de 4 veces el monto que había robado. O sea que Zaqueo en ese momento tomó conciencia ante la ley. Primero tomó conciencia de los necesitados y después tomó conciencia de su falta ante la ley y dijo: vamos a empezar a cumplir la ley. Y qué interesante, empezó cumpliendo la parte más fea de la ley, que es reponer, que es restituir. La parte más difícil, porque uno quiere que todo se borre y no quiere hacer ningún esfuerzo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que les dice Jesús a todos los que estaban alrededor? Que la salvación había llegado a esa casa porque un descendiente perdido de Abraham había sido rescatado del pecado. Esta es la historia hasta ahora por todos nosotros conocida, pero yo en esta mañana quiero hablarte de la biografía no autorizada de Zaqueo. Y algunos dirán: ya nos volvimos secta. Algún religio va a decir: esto no está en la Biblia. Bueno, ¿a qué les llaman biografía no autorizada? Las historias de personajes célebres que se hacen sin consentimiento y sin permiso. Normalmente los que escriben libros con biografías no autorizadas juntan documentos y a esos documentos los combinan con suposiciones
y escriben esas biografías. Mezcla documentos y mezcla suposiciones. Entonces yo quiero hablarte de algunas suposiciones. Y por supuesto vos tenés todo el derecho de decir, no, esto no tiene por qué ser así, porque no está en la Biblia y no me voy a pelear con vos por algo por el estilo, pero sí quiero hablarte de una verdad muy, muy importante. Y la primera de las suposiciones es que Zaqueo debe haber tenido una infancia complicada. Y te lo voy a explicar porque ¿cuántos tuvieron alguna infancia complicada? Y cuando llegué a los 20, que ya llegaba acá el pelo, ya se me complicó más, ¿no? Es decir, todos tuvimos algunas complicaciones en la infancia, pero acá el texto nos dice que era pequeño de estatura, al punto que no podía ver quién era Jesús. Es decir, si viéramos una película cómica, imaginaríamos toda una pared de gente y una cabeza que cada tanto asoma así, ¿no? Mientras Jesús iba y la cabeza iba. No, pero ni siquiera eso se veía. Ni siquiera en puntas de pie llegaba. O sea que era considerablemente bajo para que se lo caracterice y diferencie de otras personas de baja estatura. Pero además de esto, la Biblia nos dice que era publicano, cobrador de impuestos y rico. Y algunas versiones lo explican de que llegó a enriquecerse en calidad de publicano. Así que, si estas eran las condiciones, seguramente que de niño le habrían hecho bullying por ser distinto a los demás. Porque te explico, desde que el ser humano se separó de Dios, empezó a dejar de entender las diferencias. Y al no entender las diferencias, empiezan a atacar a las minorías distintas para sentirse parte del grupo grande. Yo, para sentirme aceptado por el grupo grande, entonces me sumo atacando a las minorías distintas y causan un daño terrible. Ahora, en aquel tiempo no había la conciencia que hoy hay acerca del daño que causa el bullying. Así que yo no me lo imagino habiendo recibido bromas y degradaciones, descalificaciones muy, muy fuertes. ¿Sabes lo que significa Zaqueo en hebreo? Puro, inocente. Medio raro, ¿no? Zaqueo era un estafador profesional. Es lo mismo que te dijeran, anda a la casa del estafador ese. ¿Cómo se llama? Puro, inocente. ¿A dónde? Seguramente los padres lo consintieron, lo sobreprotegieron cuidándolo de este mundo tan cruel que es, y sobre todo los chicos que no tienen medida del sufrimiento ajeno, aumentan la crueldad. Así que algo le pasó para que él se haga publicano. Algo ocurrió. Y esto lo dice la historia, esto no es un invento ni suposición, esto es un documento histórico. El Imperio Romano celebraba contrato con las diferentes personas de diferentes provincias, aquellos que se ofrecieran para que fueran una suerte de escribanos públicos, pero con la capacidad de cobrar tributo a los habitantes de acuerdo al censo. Vos viste que de acá a unas semanas tenemos un censo. Este no es un invento nuevo. Cada 10 años hace rato que en el mundo se van celebrando censos, pero el Imperio Romano tenía censos, en el pueblo de Israel había censos, porque en base a los censos se recababa la información para saber con cuántas personas se podía ir a la guerra y a cuántos se les podía cobrar tributo para tener el presupuesto del Estado. Así que el Imperio Romano aceptaba las licitaciones de personas que se ofrecían poniendo algunos dineros y estos eran publicanos. Ahora, los publicanos ganaban un porcentaje importante del tributo que cobraban a las personas. Esto quiere decir que cuanto más cobraban, más recibían. Esto significa entonces que Zaqueo, si era el jefe de los publicanos, seguramente estaría cobrando todo lo que podía y a veces más de la cuenta. Y es más, los publicanos podían contratar o subcontratar ayudantes que en su nombre cobraran los impuestos. Estos ayudantes seguro que eran los publicanos que el Nuevo Testamento mencionaba, y Zaqueo, como jefe de los publicanos, era en realidad el oficial que estaba designado por el Imperio Romano. O sea que él era el que había tratado directamente con los romanos. Estos publicanos no les importaba de quién venía el dinero y si el dinero que cobraban de tributo significaba el hambre del tributante. En Judea,
Los publicanos eran considerados personas impías. ¿Por qué? Porque Roma había invadido Palestina y la había anexado como provincia suya de una manera muy injusta, tan injusta como hoy el mundo ve esta situación de Rusia con Ucrania. Y de un día para otro, los judíos se encontraron con que tenían que pagar los impuestos de sus bienes a un imperio pagano. Así que los que se asociaban a los romanos eran considerados paganos y hasta se les prohibía asistir a las sinagogas porque eran personas que estaban de parte del enemigo. Así que nadie que tuviese trato con Roma podía tener algo que ver con una sinagoga. Así que no podían llegar a las sinagogas, no podían escuchar palabra de Dios, no tenían el conjunto de la gente y poco a poco iban volviendo a su naturaleza, a sus vicios, sus pensamientos, sus filosofías propios y alejándose del común de los hábitos y buenas costumbres de la iglesia. Por eso es importante congregarse, porque esto nos permite seguir viviendo la fe de una forma que se va reforzando. Ahora, ¿por qué? Este hombre que de pequeño le inculcaron con su nombre, porque era un dictado paterno, puro, inocente, porque alguien que se consideraba puro e inocente decide enriquecerse haciendo un pacto con el enemigo y dañando a algunas personas indefensas. ¿Habrá querido tomarse la revancha de algo? Seguramente. ¿Cómo de la nada alguien que es mi vecino? ¿Cómo de la nada alguien que es mi compatriota? Yo me uno al enemigo para dañarlo, para perjudicarlo. Me lo pongo en contra. Algo ocurrió. Alguna venganza del bullying o de la gente que lo despreciaba habrá tenido. Así que este era el perfil y seguramente fue consecuencia de esa infancia tormentosa que tuvo. Él quiso aventajarse, él quiso ganar la revancha con todos los de su pueblo. Pero una vez más, en este pasaje bíblico, lo vemos a Zaqueo tomarse una revancha. Quería ver quién era Jesús. Quería saber quién era. Él no lo conocía plenamente, había oído hablar de Jesús lo suficiente, pero ¿quién es Jesús? Pero esa multitud que lo iba siguiendo al Señor, representaba una pared demasiado alta para él. Ese no era el lugar de poder de él. El lugar de poder de Zaqueo era un escritorio donde estaba rodeado de soldados que lo protegían y cuidaban y donde él daba órdenes y se cumplían. Ahí la gente temblaba ante él, pero en esa multitud que seguía a Jesús no había ningún escritorio, no había ningún elemento de poder. Esa pared era infranqueable. Las personas estaban hombro con hombro, apretujadas, siguiéndolo a Jesús. Y él no encontraba brecha por donde salir al frente. Nadie lo dejaba pasar. Este no era el tiempo de él. Esta no era la ocasión en la que él podía salirse con la suya. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se adelantó a la multitud. Jesús venía por todo un camino. Entonces él dijo, va a seguir por este camino. Así que miró quizás unos 20, 30, 50 metros y dijo, me voy a apostar en ese lugar para ganar una ventaja. Pero sé que cuando la multitud venga me van a ir empujando y desplazando hacia atrás. Así que vio que a unos 50 metros más adelante estaba esa higuera y en esa higuera se trepó para encontrar tranquilidad, seguridad, para que nadie lo moviera, para que nadie lo quitara de su espacio. Y ahí se trepó. Te cuento que este viaje que Jesús hacía en Jericó, una Jericó reconstruida, no la Jericó antigua que seguía en ruinas, era uno de los últimos viajes porque se estaba acercando la Pascua. La Pascua para los judíos es en primavera, como lo es en otoño para acá. Entonces, esto hacía que las plantas estuvieran llenas de verde, llenas de hojas, al punto que Jesús, cuando hizo la entrada triunfal a Jerusalén, en una de sus salidas circunstanciales, vio una higuera y se acercó para ver si había algo de fruto. No había fruto, la maldijo, había solamente hojas, estaba llena de hojas. Así que ahí estaba Zaqueo, seguro, aventajado con respecto a los demás. Pasaba desapercibido en ese camuflaje de hojas. Estaba tranquilo, estaba sin compromiso.
Esta es una palabra interesante. En otros países compromiso tiene una connotación negativa, pero para nosotros, cuando vos mirás una vidriera y te dicen, pase, pase, sin compromiso, ¿qué te quiere decir? Que vos podés pasar, podés mirar, podés tocar, podés probarte, pero no tenés la obligación de comprar, sin compromiso. Él ahí se sentía que podía tener el control de todo, pero a él no lo podía controlar nadie. Él de ahí podía hacer zapping cuando quisiera, pero Jesús lo vio. Jesús lo miró. Todo el mundo estaba mirando a Jesús. Y de pronto Jesús empieza a verlo a Zaqueo. Se fija en él, lo llama por nombre y lo hace bajar para que le prepare lugar, hospedaje en la casa, porque ahí iba a descansar, ahí iba a dormir. Y él fue corriendo por los preparativos. Y quiero terminar entonces, yendo a la suposición. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo no se hubiese bajado del árbol? Zaqueo, bajate, apurate, que tengo que ir a tu casa a pernoctar. Y Zaqueo se esconde más, detrás de una rama, y no dice nada. ¿Cómo hubiera sido el relato bíblico? ¿Lo hubiera contado? ¿Quién sabe? Lo que sí te puedo decir que Zaqueo tenía razones para sospechar que Jesús tal vez le iba a hacer pasar un mal momento ridiculizándolo ante los demás por su calidad de cobrador de impuestos. Acordate, cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, unas poquitas semanas después de este evento, ya lo conocían como el Mesías. Pedro ya había dicho, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Se esperaba que el Mesías iba a liberar a Israel del yugo de los romanos. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente gritando ponía palmas como si fuera un rey, diciendo, Hosana, sálvanos Señor, rescatanos Señor de todo esto. Y los sacerdotes por miedo los querían hacer callar diciendo, nos van a venir los romanos, nos van a aplastar, pensando en esta sublevación. Así que se sabía, o se creía al menos, de que Jesús sería tal vez un antirromanista. ¿Qué hacía un antirromanista llamando a un prorromanista? Descendé, bajá. Él tenía razones para decir, no, me va a ridiculizar, me va a hacer pasar vergüenza. Y si no pensaba esto de Jesús, sí, tenía ciencia cierta para pensarlo de las multitudes, los gritos de desaprobación de la gente por su condición de pecador. Porque recordemos que cuando Zaqueo estaba en la casa, la gente empezó a hacer saber de las críticas a Jesús porque estaba en la casa de un pecador. Y se ve que lo escuchó Zaqueo. Jesús podía discernir los pensamientos de la gente, pero Zaqueo lo escuchó y se puso de pie y ahí dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres y a todos los que haya perjudicado les devuelvo 4 veces más porque soy consciente que les robé. Zaqueo había traicionado a su pueblo, se había enriquecido de su propia traición, nunca tuvo piedad de los necesitados, estafó a muchos, lo consideraban un hombre malo, lo consideraban un hombre pecador. Todo se combinaba para que ni bien bajase de ese árbol, lo maltrataran, a donde quiera que fuera y se encontrara, lo iban a maltratar y se iban a burlar de él. Pero a Zaqueo, y esto está en la Biblia, ya no le importó nada. Él decidió creerle a Jesús y preparar un lugar. Él corrió con los riesgos, él se la jugó, él salió de su zona de confort y seguridad. Ahí estaba bien, ahí estaba tranquilo, ahí no le iban a decir nada, ahí no tenía nada que perder y tenía todo que proteger, pero él puso en riesgo todo, él salió de su zona de confort y seguridad. Y con alegría, dice la Biblia, recibió a Jesús en su casa y su dinero, que era el escudo que él tenía. Fíjate, físicamente tal vez no estaba dotado como los demás. Así que buscó una forma para compensar, buscó una manera de sobresalir con lo que podía ser su fuerte y el dinero se transformó en su castillo, en su roca de seguridad, en su escudo. Y de pronto no le importó el dinero, ya no le importó más lo que consideraba tan importante porque se encontró con algo muchísimo mejor que es Jesucristo.
como el mercader de piedras preciosas que cuando encontró la perla de gran precio vendió todo lo que tenía y se fue gozoso con esa perla. Zaqueo se encontró con Jesús y se dio cuenta que lo que consideraba tan valioso no era tan importante. Su alegría ya no dependía de las cosas de esta vida, su alegría dependía de Jesús, como la tuya y la mía dependen de Él. Si se hubiese quedado en la zona de confort, de seguridad, nos podemos imaginar el resultado. Jesús se hubiera hospedado en otra casa porque había ofertas para hospedarlo. Obviamente la gente no se hubiera quedado alrededor del árbol, sino que lo hubiera seguido a Jesús. Y ahí se hubiera quedado Zaqueo, seguro, pero solo. Porque las zonas de seguridad y confort, por lo general, son zonas pegadas y arraigadas al piso. Las personas que no progresan son las personas que se encuentran aferradas a su zona de seguridad y confort, los que tienen miedos, los que no son capaces de arriesgar algo, los que no están dispuestos a perder algo. La zona de confort está siempre en el mismo lugar, por eso los que buscan seguridad pierden el progreso. Zaqueo se hubiera quedado ahí. Hubiese seguido con el dinero como escudo. Hubiese seguido con los mismos enemigos de siempre, pero hubiese lamentado la eternidad perdida. Si Zaqueo hubiera sido viejo, si hubiera quedado en el árbol, les estaría contando a sus nietos: cómo lamento haberme quedado en mi zona de seguridad. Jesús ya no está, los seguidores tampoco, ahí siguen mis enemigos como siempre y sigo con los peligros de siempre, pero yo me quedé sin Jesús, pero yo me quedé solo, pero yo me quedé sin eternidad, porque no estuve dispuesto a bajar del árbol. Dios nos llama a que nos bajemos del árbol. A veces no queremos salir de nuestra falsa seguridad. Los que están en el árbol de la virtualidad, mirando el culto de lejos, y yo sé, hay situaciones muy especiales. Personas que tienen problemas de salud, que están en zonas de riesgo, personas que tienen inconvenientes, pero están los otros, los que detrás de la pantalla LED se sienten tan seguros, tan tranquilos. Qué bien que estoy aquí. El discurso del contagio corre para los domingos, pero no corre para trabajar, no corre para distraerse, para divertirse. Estoy en mi zona de confort, estoy tranquilo. Con muchos pastores amigos hablamos y comentamos que esta pandemia trajo como consecuencia muchas personas que rindieron sus pies, que se rindieron a los pies de Cristo. Pero muchas personas se quedaron detrás de la pantalla. Están tras una congregación virtual, con una comunión virtual, que de real a veces tiene poco. Y ya te digo, vos que estás mirando y estás con situaciones de fuerza mayor, obviamente no hay nada que digamos, al contrario, qué bien que por lo menos te agarrás de ese hilito. Pero vos que por ahí te quedaste y dijiste: qué bien, encontré mi zona, encontré mi arbolito. ¿No será el momento de que sueltes esa zona? Los que no asumen un compromiso de servicio al Señor, que dicen: y bueno, no, porque tienen miedo y capaz que voy a tener menos tiempo, o capaz que me van a exigir, o quizás yo no voy a poder. Los que no se entregan de lleno para adorar a Dios. Estamos con unos tiempos maravillosos de adoración, un equipo maravilloso que nos eleva a la presencia de Dios. Y a veces hay algunos que no se entregan. Así nunca vas a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quieres recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Entregate a la adoración, entregate de lleno a alabarlo, a glorificarlo al Señor, hacelo con tu corazón. No tengas miedo, no te van a afanar la cartera al lado. Los que tienen miedo de perder algo otra vez,
Están siempre, ¿qué voy a perder ahora? Entonces están en su arbolito de seguridad. Los que no se dan a los hermanos para entablar buenos vínculos, llegan últimos, se van primero. Parece que estuviera todo contaminado, ¿no? Cuanto menos contacto tenga, menos riesgos hay. Los que se hallan a lo lejos y no quieren acercarse a los hermanos porque tienen defectos. Este porque es así, el otro porque es así, el otro porque es de la otra manera. Mirá un poquito al de al lado. ¿Viste la cantidad de defectos que tiene? Encima es feo. ¿Viste? Yo no sé qué hago con ustedes llenos de defectos, porque yo tengo muchos más. Estamos llenos de defectos y lo aceptamos. Es lo mismo que un niño de 4 años diga, yo no quiero ser hermano de mi hermanito porque todavía le tienen que cambiar los pañales. Y ya va a llegar el momento. Va a crecer. Dale tiempo. No pretendas que sea como vos, porque yo no pretendo que seas como yo, sino que vayamos creciendo. Los que practican pecados añejos y no quieren dejarlos, ese pecado que no querés soltar, ese hábito que no es de Dios, y ahí lo estás acariciando y decís, ¿qué pasa si yo me desprendo de esto? Los que recibieron el llamado para servir en las misiones, para servir como pastores, como siervos de Dios, y todavía no quieren abandonar su proyecto de vida para sumarse, integrarse al gran proyecto de Dios. Y entrar a un seminario, prepararse y decir, dejo todo y el futuro y de qué vas a vivir. Dios se va a encargar. Los que no quieren perdonar por miedo a que vuelvan a ofenderlos o a dañarlos, están todavía en ese árbol acariciando una herida que ya sacó callo, no cicatriz, pero todavía no quieren entregarse. En esta mañana Dios quiere que todos estos y muchos más bajen del árbol y comiencen una real vida de bendición. Dios quiere que nos bajemos del árbol. Dios quiere que asumamos riesgos. Dios quiere que demos algún paso más. Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort y seguridad, porque esto nos deja estáticos y no nos permite progresar en la vida cristiana. Por eso, en esta mañana, Dios te está invitando a que te bajes del árbol, a que dejes ese árbol al que te aferrás, del que estás escondido, porque tenés miedo que se sepa tu pasado, o porque tenés miedo que se tomen más de la cuenta de tu confianza. En esta noche no tenés que mirar a los demás, no tenés que mirar a la multitud, solamente tenés que mirarlo a Jesús que te está diciendo, bajate y date prisa, porque quiero usarte, porque tengo un propósito con tu vida. Cierra tus ojos por un momento. ¿Querés tomar la decisión de bajarte del árbol? Yo no sé cuál es tu árbol. Yo no sé cuál es tu zona de confort. No sé cuáles son tus vacas sagradas. No sé a qué te estás aferrando. Lo que sé es que si tomás la decisión de bajarte del árbol, vas a progresar y te vas a llenar de felicidad, porque cuando te encontrás en el centro de la voluntad de Jesucristo, tu vida se llena de felicidad. Y aquellas cosas a las que te estás aferrando miserablemente van a dejar de tener importancia. Y cuando dejan de tener importancia, vas a dejar de tener miedo de perderlas, porque te encontrás con algo mucho mejor, que es el gozo del Señor. Si estás dispuesta a bajarte del árbol, te invito a que te pongas de pie en este momento para tomar la decisión. Yo no sé cuál es tu árbol. Vos lo sabés mejor, Dios sabe mejor. Quizás alguno está rindiendo su vida a Jesús, diciendo quiero ser de Jesús. Quiero que entre la salvación a mi casa. Quiero ser de Él. Quiero servirlo a Él. Nadie se levante por obligación, nadie se levante por bochorno. No. Es muy probable que haya muchos que no tienen ningún árbol del cual bajarse. Que ya lo dejaron todo, que ya lo perdieron todo
que dicen, ya no tengo más nada que perder y se entregaron de lleno. O tal vez todavía querés estar aferrado a ese árbol bien sin compromiso. Solamente levántate si vas a tomar la decisión, si no podés sentarte, nadie te va a juzgar. Que la presión del grupo no influya. Solamente permanece en pie si tenés el árbol del cual bajarte y si te vas a bajar de ese árbol. Señor Jesús, te agradezco tanto la oportunidad de haber hablado esta palabra que me venías empujando para compartirla. Señor, estás viendo a estas personas. Yo también quiero sumarme. Cada día, cada semana hay un árbol del que me tengo que bajar. Gracias por este valiente grupo que a pesar de la tormenta terrible y del clima inestable, acá están. Gracias por cada uno, los parados y los sentados. Pero te pido muy especialmente por aquellos que hoy tomaron la decisión de bajarse de aquello en lo que se están refugiando. Porque un encuentro con vos hace que deje de ser de valor. Señor, bendecí a cada uno y que salga en esta mañana con el gozo de tenerte en el centro del corazón, gobernando sus vidas y reacomodando su escala de valores. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un domingo lleno de victoria en Cristo. Nos vemos.